buenas tardes, amigos que sintonizan BPI TV. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del diputado del Consejo Legislativo por el Estado Miranda, Cipriano Heredia, quien se pronuncia en relación al tema de la deuda externa en nuestro país. Hemos convocado aquí desde Voluntad Popular, la Coordinación Nacional de Ideas, un foro en el cual participan el economista Héctor Mantilla, el economista Mario Chervelione, sobre el tema de la deuda externa y el default, que es un tema polémico, vigente, que está dando mucho de qué hablar y que representa tal vez uno de los principales problemas económicos que hoy enfrenta el país, aparte de la hiperinflación, la escasez, el desabastecimiento, etcétera. El tema de la deuda pública, para resumir, es un tema que se viene acumulando desde hace mucho tiempo para acá. El régimen decidió endeudarse de manera sistemática, creciente y responsable desde el 2005 hasta el 2014, 2015, confiando en que los precios del petróleo se mantendrían a un nivel aproximado de $100 por barril, lo cual nunca ocurre. Estos son siempre ciclos donde hay precios altos y de repente se pasa a los precios bajos. Y lo cierto es que el Estado venezolano adquirió de manera directa a la República o a través de PDVSA u otras empresas del Estado un enorme endeudamiento público que hoy en día se hace difícil afrontar. PDVSA había mantenido, igual que la República, una intención de pago para honrar los compromisos hasta hace un mes, pero hace poco anunció que vendría una reestructuración o refinanciamiento, lo cual indica claramente que la capacidad de pago, ya no solamente la voluntad, sino lo que la capacidad real de pago estaba comprometida. Hay un problema de flujo de caja importante, Venezuela no tiene divisas porque lo único que exportamos es petróleo y hay una caída de la producción, además los precios son moderados y eso significa que hemos llegado a una situación donde hay que renegociar para poder mantenernos de pie. Todo esto ha sido una enorme irresponsabilidad del gobierno por la forma en cómo adquirió esa deuda, además para que ese refinanciamiento tenga algún sentido para los acreedores y para el mundo en general y para nosotros mismos, tiene que ser en medio de un proceso de ajuste macroeconómico donde se revise toda la política pública económica, donde se desmonten los controles, donde se vuelva a potenciar el aparato productivo nacional que fue destruido desde el Estado y que es parte de las razones en las cuales hemos llegado a esta situación. Entendemos aquí, en este foro, que la corrupción también ha jugado parte importante de haber llegado a este punto crítico y entendemos que es necesario un cambio de política pública, de política económica. Como eso no va a pasar si no hay un cambio de gobierno, pues desde aquí seguimos trabajando para lograr ese cambio político que signifique volver a poder construirle una posibilidad a Venezuela. Dejo al economista Héctor Mantilla en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Sí, de alguna manera hoy estuvimos en este foro intercambiando ideas y de alguna manera la conclusión, o no, más que la conclusión, es que la manera irresponsable con la cual se adquirió esta deuda, porque siempre yo he manifestado que una de la regla de oro en economía posiblemente sea mantener un gasto que sea cónsono con los ingresos que tú percibes. Porque la única manera que tú tienes de gastar más de lo que a ti te ingresa es endeudándote, creando deuda, que fue lo que vino haciendo de manera muy irresponsable este gobierno, y lamentablemente ese dinero que se creó con esa deuda, lejos de dedicarse al sector productivo, al sector de inversiones, que generara la posibilidad de un repago para pagar esa deuda que tú estabas adquiriendo, simplemente lo que hizo fue gastarse. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, pues estamos viendo que mucho de ese dinero fue a parar, digamos, a todo lo que significa la corrupción y todas las cuentas que de alguna manera ponen en una situación todavía peor el tema como tal. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, el origen de todo esto, pues, repito, es de una alta irresponsabilidad de la manera que se endeudó y, sin lugar a dudas, las consecuencias van a ser muy graves para todo lo que significa el nivel de vida de los venezolanos, que nos vamos a ver afectados de una manera realmente importante para el año que viene. Y esto no lo digo de manera de que sea de alguna manera profeta del desastre, sino que es una realidad que estamos viendo. Un diciembre que va a ser posiblemente esos diciembres más tristes que estemos recordando, un diciembre que de verdad, cuando ya estamos recibiendo muchos
ese aguinaldo de fin de año y únicamente podemos destinarlo en el mejor de los casos y si acaso para comprar comida, demuestra que realmente las consecuencias van a ser devastadoras para la población de Venezuela. Ahora, así como eso, sí hay salida. Venezuela es un país que realmente tiene recursos, Venezuela es un país que tiene posibilidades, pero requiere de un cambio en el modelo económico muy importante y como bien decía el diputado Cipriano, pareciera que ese cambio no es posible o no va a ser posible sin un cambio de gobierno porque no hay la disposición política para esos cambios que de alguna manera todos los economistas, y es raro incluso que tantos profesionales que estamos en esta área estemos de acuerdo en las medidas que hay que tomar, un poco más, un poco menos, pero las medidas son básicamente de una racionalización del gasto y cómo generar una mayor producción nacional. Sin descuidar, como bien lo decía mi colega aquí al lado, que de alguna manera, dado la debacle y dada la pobreza que está teniendo en la actualidad el ciudadano venezolano, tendremos que también contar con una asistencia de subsidios directos, porque de alguna manera es la única manera de verdad que esta gente pueda por lo menos subsistir frente a la debacle que estamos viviendo. Pero en definitiva, esto lo que demuestra es una responsabilidad total por parte de un gobierno que se llamó gobierno de los pobres y lo que ha hecho es crear mayor y mayor pobreza en el país. Mario. Sí, es muy difícil agregar algo a las intervenciones previas porque de verdad han dibujado perfectamente la situación en la cual estamos. Este caos en el cual estamos metidos tiene una génesis. La génesis es que se puso PDVSA al servicio de una causa y que el Banco Central de Venezuela no actuó como la institución que ha debido ser. Se generó una quiebra moral y autonómica del Banco Central de Venezuela. A partir de ese momento, digamos que el gobierno, y estoy hablando ya desde décadas, o sea, años atrás, ha manejado la economía de una forma totalmente irresponsable, de una forma casi demencial. Y las situaciones que estamos atravesando en este momento son producto de ese manejo demencial de la economía que ha distorsionado todo, la hiperinflación, la escasez, todos esos males que sufre el pueblo venezolano se debe a ese manejo demencial y corrupto de la economía venezolana. Ahora tenemos un 62% de posibilidades, según dice Standard & Poor's, que podamos entrar en un default y que vayamos más allá de un default selectivo. Pues muy bien, con las deudas se pueden hacer muchas cosas, se pueden refinanciar, se pueden renegociar, se pueden reestructurar, se pueden condonar, pero no se podrán condonar deudas mal habidas. Y para refinanciar las deudas yo tengo que acudir otra vez a los mercados internacionales, del cual el gobierno se ha alejado, sistemáticamente además, porque ha estado pendiente de crear una nueva institucionalidad. Y estando pendiente de crear esa nueva institucionalidad y de exportar un modelo político que no funciona, es la razón por la cual no solamente se dilapidó el mayor ingreso petrolero que ha recibido la nación, sino que encima nos han endeudado 5 veces más que hace 10 años, creo que decías. Se quintuplicó la deuda. Entonces, de nada vale que se hagan acuerdos de refinanciación o de reestructuración o como sea, que vayamos a ello, si no contamos con una debida rectificación en las políticas económicas. Sin rectificación de la política económica no puede existir más nada porque se va a seguir prolongando el status quo que tenemos hoy. Y eso va a ir en contra del bienestar ya muy maltrecho del venezolano en términos generales. Entonces sí, coincidimos todos los economistas en esas medidas que hay que tomar, que son un poco darle la oportunidad al mercado, liberalizar el comercio. No se pueden controlar los precios, porque si tú controlas los precios las cosas desaparecen. Verbigracia, la carne. Ya está. O sea, son reacciones naturales. No puedes sofocar la actividad privada es necesaria. El Estado no se puede encargar de todo, porque cuando se encarga de todo, el Estado terminará quitándonos todo lo que tenemos, porque así es el Estado. Y de hecho, el gobierno
ha convertido al Estado en una cosa que ya no es capaz ni de garantizar la vida del venezolano. El servicio de la deuda va a primar sobre cualquier otra cosa el próximo año. Y durante el primer trimestre va a ser muy importante lo que estoy diciendo, porque vamos a ver mayor escasez tanto de alimentos como de medicinas, porque todo ese dinero va a ir en función de satisfacer esa deuda y va a ir en contra de las importaciones que ya han sido disminuidas drásticamente. ¿Alguna pregunta? Sí, se hablaba de una reunión, un encuentro que se tuvo el gobierno con tenedores de bonos, sin embargo no había un plan que pudiera hacer esas consideraciones, que se tendría que hacer. El gobierno tiene claro cuál es la propuesta a presentar, porque se hablaba únicamente de las sanciones y responsabilizar algunas de estas sanciones entre el gobierno de Estados Unidos y también estas nuevas sanciones de la Unión Europea. Sin embargo, no tenía un plan claro. ¿Existe eso en parte del gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer incluso la Asamblea Nacional para poder atender este tema de la deuda? Ok, vamos a dividir la pregunta en dos partes. ¿Puedo? Vamos a dividir la pregunta en dos partes para que lo de la Asamblea Nacional lo toque Cipriano. El gobierno está haciendo operaciones de tanteo y está haciendo operaciones de control de costo y de control de daño. ¿Okay? Y evidentemente una reunión que dura 15 o 20 minutos en Miraflores, incluyendo con personas que se tuvieron que reunir en un cuarto con una habitación de al lado, porque no podían tener contacto con el vicepresidente por el vía de las sanciones. Y recordemos que las sanciones no son contra el pueblo venezolano, son individuales y por razones muy específicas que están totalmente evidenciadas allí. No vamos a entrar en ese tema porque ella es un hecho más que público, la prensa internacional y todo el mundo ha hecho una relatoría de aquello. El gobierno evidentemente lo que está tratando es de ganar un poco de tiempo y está empezando a reestructurar cosas o refinanciar cosas o pedir oxígeno. Y eso lo está haciendo en condiciones de muchísima opacidad, las mismas condiciones de opacidad que le llevaron a contratar esta deuda, porque no pasaron muchas de ellas por la Asamblea Nacional y ahora con la Asamblea Nacional Constituyente se pretende hacer un bypass a la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente su estrategia es generar ganancia en términos de tiempo, poder llegar en la mejor condición posible en cuanto a recursos para seguir con una fiesta electoral, porque a ellos les interesa, al régimen les interesa tener una elección. ¿Ok? Ahora podemos hacer muchas consideraciones políticas desde el punto de vista, pero desde el punto de vista económico, el problema del venezolano no son las elecciones. Los problemas son otros, son mucho más urgentes y mucho más importantes. De todas maneras, se pueden hacer consideraciones políticas en este sentido. Y con respecto al tema de la Asamblea Nacional, a mí me gustaría que lo tocara. Claro. ¿Va a decir algo sobre esto, no, Héctor? Adelante, Héctor. Déjame salir de aquí. Si tú me preguntas con relación a este tema, y tengo que decirlo, yo creo que esto fue más que nada un show. O sea, porque de verdad, cuando tú vas a refinanciar la deuda, que es supuestamente lo que te da, tú tienes que llevar un plan concreto. Hasta ahora, que sepamos, no existe ese plan concreto. Hasta ahora simplemente fue la culpa de las sanciones de Estados Unidos, la culpa es de la guerra económica, la culpa y por eso hemos llegado hasta aquí. Eso fue lo que por lo menos trascendió al público general lo que fue esta reunión. Ahora, es distinto si tú llevas, señores, yo tengo esta medida y como tal, porque a fin de cuentas, a los tenedores de bonos lo que les interesa es garantizar que el pago se va a hacer. Eso no es más que nada. ¿Y cómo yo me garantizo? Bueno, con estas medidas que voy a empezar a tomar. Yo, por ejemplo, doy una lectura muy grave a lo que aconteció hoy. O que no se fue hoy ayer, por parte del ministro de Sufaría, en el cual otra vez habla del control de precios acordado. Señores, los mercados internacionales no quieren seguir oyendo hablar de controles. Y en la medida que tú no entiendas que tú tienes que ir a un tipo de medidas al contrario de esa vía, pues yo creo que tú estás allanando, o sea, estás haciendo un flaco favor a la posibilidad de un refinanciamiento. Aquí en concreto, simplemente el refinanciamiento estará en la medida que tú lleves un plan concreto que hasta ahora, por ejemplo,
Yo no tengo conocimiento, y creo que el público en general no tiene conocimiento, de un plan previsto para esto, más que echarle la culpa a terceros de lo que está aconteciendo. Muy mala. Yo nada más te lo voy a sintetizar de esta manera. Vamos a recordar el año 2017 con cariño. O sea, el 2018, si este año cierra la inflación en 1.300, el año que viene pudiera estar hablando de fácil, muchos hablan de 1.800, 2.000% de inflación en el año que viene. Una caída del PIB que algunos vaticinan en 18 puntos del PIB. Este año deberíamos cerrar con un menos 12, menos 13. Y un desempleo posiblemente importante y en definitiva unas situaciones de mayor pobreza para el venezolano. Mira, debe quedar absolutamente claro que cualquier proceso de renegociación de la deuda que implique, como su palabra lo dice, contraer nuevo endeudamiento o cualquier contrato que se celebre en el marco de esa renegociación, que sea un contrato de interés nacional, debe pasar por la Asamblea Nacional. Esa es la razón por la cual el diputado José Guerra, el día de ayer, estaba exigiendo explicaciones al gobierno, ya que hubo una misión que se trasladó a Rusia, encabezada por el ministro Castro Soteldo, y se supone que ya firmaron alguna reestructuración de deuda que alcanza aproximadamente unos 3.150 millones de dólares. Bueno, cualquier cosa que hayan firmado tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Lo contrario es hacer que todos esos acuerdos nuevos, o si es nuevo endeudamiento, pues estén al margen de la Constitución y las leyes de Venezuela. Pareciera ser que los rusos andan en una actitud de no importarle, de dejar de un lado a la Asamblea Nacional y que le baste el aval de la constituyente. Eso es una mala noticia, porque si tanto ellos como los chinos se ponen en esa tónica, pues tendrán que entender que en un nuevo gobierno pues habrá cosas que revisar, porque ha sido deuda ilegalmente contraída. La buena noticia es que el mundo occidental en general está del lado correcto. Es decir, los Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica y Europa, que además son buena parte de los tenedores de bonos y de los acreedores de la República y de PDVSA, están claros en que todo esto debe pasar por la Asamblea Nacional, y no solamente eso, sino que no reconocen a la constituyente. Entonces, para hacer las cosas bien, tiene que haber un proceso de renegociación donde todo nuevo endeudamiento y todo contrato que se firme que sea de interés nacional debe ser debidamente discutido y aprobado por la Asamblea Nacional, único parlamento legítimo que existe en Venezuela hoy en día. ¿Pudiese ser uno de los temas o puntos de debate de este diálogo que va a tener fecha 1 y 2 de diciembre? Mira, hasta ahora el gobierno no ha querido concretar ya no sería diálogo, sino una mesa de negociación seria. Te puedo decir lo que es la posición de los factores que están dispuestos a sentarse en esa mesa de negociación del lado de la oposición democrática. La voz autorizada para hablar de eso es el diputado Luis Florido, por lo tanto no voy a decir nada que él no haya dicho. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación seria. Serio significa en este caso que tenga garantías internacionales, es decir, garantes internacionales. Esos garantes no pueden ser 3 o 4 amigos del gobierno como ha sido hasta ahora, que ellos han escogido a Rodríguez Zapatero, al expresidente Torrijos y al expresidente Fernández como únicos intermediarios o mediadores. No, nosotros exigimos la presencia de cancilleres de repúblicas como Chile, como México y como Paraguay. En la medida en que eso ocurra, nos sentaremos en una mesa de negociación con supervisión internacional y con garantes. Ahora, los temas que nosotros llevaríamos a esa mesa es las condiciones electorales de cara a las presidenciales, la apertura del canal humanitario y la liberación de los presos políticos, entre otras cosas. Si el gobierno va a poner un tema, que lo diga el gobierno si quiere llevar ese tema a la mesa de negociación. Chévere. Bien, escuchaban declaraciones del diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Cipriano Heredia, quien ratificaba sobre este proceso ilegal, como él lo considera, de llevar una reestructuración de la deuda externa con Venezuela entre el gobierno de Rusia. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.